fueron repartiendo su cantidad proporcional de yodo a cada bebé. Y entonces se genera una deuda y una predisposición genética. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Ya vimos hipófisis anterior, hipófisis posterior, ahora nos toca ir sobre la ejecución de, como ya van viendo ustedes, la hipófisis como jefe de todas las glándulas trabaja en diferentes blancos. Esta semana nos vamos a concentrar en la tiroides. Vamos a tener clases solo ahora, el jueves no. Nos vamos a concentrar solo en tiroides. Por lo tanto, la prueba del siguiente martes sería solo tiroides. ¿Cuál es el problema con la tiroides? La gente lo vincula a su peso. Y evidentemente tiene un sentido lógico. Personas con hipertiroidismo tienen una baja de peso y personas con hipotiroidismo tienen una subida de peso. Pero viene un problema. Señora, su tiroides está normal. ¿Y entonces dónde está el problema? Si la tiroides está normal. Estoy con obesidad, le dice, pero la tiroides debe ser, doctor, y tu trabajo es hacer el tamizaje de la enfermedad tiroidea. ¿Cuál es el tamizaje de la enfermedad tiroidea? Solicitar el nivel del TSH. Y le va a salir normal a la mayoría. ¿Dónde está el problema? Y en el ejercicio. No, doctor, yo creo que es la tiroides porque yo hago dieta, yo hago ejercicio y te peleé. Vean, no, le estoy dando la buena noticia de que no es la tiroides. O te consulta, verá, como soy hipotiroide no puedo bajar de peso. ¿Qué significaría? No está el tratamiento bien hecho. Y es facilito el tratamiento. Uno de los productos médicos más simples de administrar es el sintético de hormona de la tiroides. Y entonces, si yo regulo el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, la señora tiene hipotiroidismo, pero regulado. Se suele decir compensado. Pues por acá, yo tengo problema de la tiroides y no puedo subir de peso. Son motivos de consulta común. Uno quiere bajar de peso y el otro quiere subir de peso. Pero la tiroides, si bien podría ser la causa, por epidemiología es muy raro que lo haga. Enfermedad, diagnóstico, ¿quién sabe? Histórico. Cretinismo. Nació con un déficit de yodo y su desarrollo intelectual está comprometido. Y entonces por eso es que esta enfermedad se utiliza hasta como insulto, ¿no? Entonces el cretinismo es una inmadurez de las funciones mentales superiores. Y fíjense, ¿qué más les llama la atención a más del compromiso neurológico? El tamaño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hormona tiroidea estará vinculado al desarrollo de la estructura del crecimiento en equipo con la hormona del crecimiento. Y entonces, para evitar cretinismo, ¿qué hace la salud pública? Usted, señor, va a inscribir a su hijo recién nacido, perfecto. Vamos a darle los nombres, los apellidos en el registro civil. Pero previo a que él inscriba me va a presentar dos cosas. La vacuna de tuberculosis y el tamizaje de enfermedades neonatales. Entonces, verificas tempranamente si por el embarazo se genera una deuda y evitas el desarrollo del cretinismo. Problema. Todas las funciones fisiológicas van a estar comprometidas. ¿Cómo estará el hábito defecatorio? Disminuido. ¿Qué otro síntoma crees si no hay hormona tiroidea puede quejarse el paciente, además del peso, el estreñimiento? Sueño. ¿Para qué crees que puede ser? No. El hiper tendría mucho hambre. ¿De dónde? No. No. ¿Qué síntoma será por no tener hipotiroidismo? Estoy frenado. Si está relacionada con la hormona del crecimiento, puede ser que no tenga un correcto metabolismo de proteínas, carbohidratos. Se va a comprometer todas las funciones metabólicas para obtener la fuente final de energía, glucosa. Bien.
Hipotiroidismo sí es súper común. La gente te va a decir, doctor, debo tener hipotiroidismo. ¿Ustedes no han creído que podrían tener hipotiroidismo? El hipotiroidismo es cansancio, sueño excesivo, caída del cabello, el estreñimiento, sueño excesivo, caída del cabello, ánimo decaído, depresión, tendencia a querer dormir a cada rato. Entonces, si yo le digo a una persona que está estudiando medicina, ¿tiene esos síntomas? Tiene todo. Y entonces esto es clave para que usted dimensione el proceso de a dónde tiene que llegar el manejo de esta enfermedad. Una persona con depresión tiene que ser sometida a tamizaje de hipotiroidismo. No, se está divorciando, está clarito que está deprimido. No, primero me descarta hipotiroidismo y luego se dedica a la salud mental. Entonces, esto es muy frecuente. Esto es un motivo de consulta común. Caída del cabello. Normalmente el 90% de caída del cabello es estrés. Un 5% anemia, tiroides. Y un 5% mal cuidado del producto capilar. ¿Qué nos toca hacer? Vengo por estreñimiento, vengo por debilidad, vengo por tendencia al sueño, vengo por sobrepeso, vengo por depresión. En todas esas personas, descarto tiroides, esa es mi obligación, y procedo a dar el tratamiento. ¿Qué probabilidad tengo de que sea tiroides? Bajísima, pero es mi tarea descartar. Viene con el colesterol elevadísimo. Tengo que descartar que no sea la tiroides porque se apaga el metabolismo. Vamos a ver. Síntesis y transporte de las hormonas tiroideas. La fábrica está en la glándula tiroides, estimulado por la TSH. 90% el producto va a ser la T4. Ya ven por qué se llama T4. El 10% va a ser la T3. 4 yodos, 3 yodos. ¿Cuál es la que trabaja? Esta. Y entonces, la T4 en el tejido blanco, sea hígado, sea riñón, todos los tejidos reciben hormonas tiroideas, le quita un yodo y le convierte en T3, que es la que va a ejecutar su tarea, su trabajo. Entonces, la T4 se va a convertir en el tejido blanco en dos. En la que trabaja y una porción muy pequeña en esta que se llama T3 inversa, que no tiene actividad química útil. Esta es la que trabaja y esta es la que más se fabrica. ¿Cómo es el proceso de la tiroides? La tiroides es una bolsa de agua, una bolsa de líquido, agrupado en folículos. Y entonces, cuando una persona tiene déficit de la hormona tiroidea, ¿qué le hará la TSH a la tiroides? Le hace crecer. Le trata de especializar a cada uno de estos folículos en responder a la hormona que me hace falta. Y a veces solo con el crecimiento de la tiroides ya es suficiente. En otra, hiperespecializa a cada uno de estos grupos celulares y forma nódulos de trabajo más importantes, nódulos de trabajo más especializados. Le haces un eco y dice, tiene muchos quistes, tiene muchos nódulos. Es parte de expresar que está especializándose esta región anatómica en tratar de compensar partes de la tiroides que no están trabajando. Entonces en Ecuador uno tiene que ser experto en tiroides por todos los síntomas por los que me podría consultar, por el problema que les digo de la deuda de yodo y por el común del crecimiento de la tiroides. Oye, es más raro. ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan cómo le decía la abuelita el crecimiento de la tiroides? O como le dicen, oiga, tiene esto popularmente en Ecuador. Bocio es técnico. La gente le dice el coto. Le ha crecido el coto, entonces irá a hacer ver. Y es raro porque ya a nivel le ven el coto y ya todo el mundo sabe qué es la tiroides. Entonces, estos folículos trabajan con reacciones químicas en el epitelio. Es el epitelio que va a trabajar
acá se va a liberar el producto y el coloide, esta gelatina, cuando esté estimulada por la TSH, ¿qué va a hacer? Mandarle las hormonas tiroideas a la sangre para que actúe prácticamente en todas las células del cuerpo. 3 consideraciones al proceso de síntesis. Las hormonas tiroideas contienen grandes cantidades de yodo que viene ¿de dónde? De la dieta. Y ese es el problema. En la costa no hay problema de tiroides. ¿Por qué? Porque hay mariscos. En la sierra no se tenía esa costumbre y por eso es que se desarrollaron circunstancias endémicas del proceso específico. Entonces, ¿cómo solucionó el gobierno en la década de los 80 que la gente de la sierra no coma mariscos? Dice, ¿qué alimento comen? Sal. Entonces, en Ecuador, la sal está yodada para reponer las necesidades básicas. Siguiente. ¿Podría ser que una persona que, especialmente niños, que gustan de la sal, podría ser que haya algo que estés buscando compensar el yodo? No. Generalmente eso es cultural, sabor es apego. Lo que me preguntas, ¿aplica, sabes en qué enfermedad? En anemia. La anemia, cuando alguien no tiene hierro, el niño comienza a comerse la tierra, comienza a comerse las pistas. Este síntoma se llama pica y eso sí está vinculado al déficit de hierro. Pero la sal no, la sal es un artificio de una medida de salud pública para resolver la fuente de yodo para que a todos nos llegue por igual. La síntesis de hormonas tiroideas, como vemos, es intra y extracelular. Las hormonas tiroideas se almacenan en la luz del folículo hasta que llegue el estímulo para liberarlas. Y por último concepto de la formación es que la T4 es lo que más se produce, pero la T3 es la que trabaja. Aquí tenemos un proceso visual de lo que vamos a tener que reconocer. Quien reconozca estos pasos va a saber cómo tratar el hipo y el hipertiroidismo. Es facilito el hipo, no produce el producto, ¿qué hacemos? Le damos el producto. Pero ¿qué va a pasar si le doy en demasía el producto? ¿Cómo me doy cuenta que está tomando mucha hormona tiroidea? ¿Qué prueba de laboratorio tengo que hacer para saber que está tomando mucha hormona tiroidea? T3 y T4. No, T3. Nunca por norma solicitamos T3. ¿Por qué? Porque la que vemos si se fabrica o no es la T4. Entonces, el médico que te pide T3 está desactualizado. El protocolo es tamizaje TSH. Oye, salió. ¿Cómo estaría en hipotiroidismo la TSH? ¿Cómo sé que está un problema de la tiroides? ¿Cómo me va a salir la TSH? Baja. Elevada. Baja. 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 ¿Cómo? No, porque la fisiología tiene que cambiarle. Elevada. ¿Qué tiene que estar? La hipófisis desesperada por tratar de compensarle a la tiroides. La hipófisis trabaja 10 veces, pero no hay yodo. Entonces, ¿dónde está el problema? En la tiroides. ¿Qué quiere hacer la TSH? Crece para captar más yodo. Aumenta la intensidad de la fábrica. Entonces, para diagnosticar hipotiroidismo, la TSH está elevada. Hiper, lo contrario. Estoy produciendo demasiada hormona tiroidea. El feedback que le dice a la hipófisis: tranquilo, yo ya estoy produciendo lo que me pediste. Entonces, la hipófisis, ¿qué hace? Se va de vacaciones. Entonces, si yo estoy tomando mucha hormona tiroidea, la hipófisis dice: si ya está aquí el producto, yo ya mejor me duermo, y se apaga. Si le estás dando mucha hormona tiroidea, la tiroides se va al piso y se llama hipertiroidismo iatrogénico. Ahora, les cuento que hay una circunstancia. El personal de salud comete este error. Dice: si me da energía, si me ayuda a bajar de peso, yo voy a tomarme la hormona tiroidea, porque la hormona tiroidea es segura. ¿Y qué hace? Va a una enfermera y dice: tengo 20 pacientes en la terapia intensiva, no voy a avanzar. ¿Qué hace? Gasolina. Se toma la pastilla
y va a trabajar. A la larga eso le va a generar consecuencias. Primero, su hipófisis se va a bloquear y luego corre el riesgo de que esta gasolina le genere arritmias y debilidad del hueso. Esta se llama hipertiroidismo falso, hipertiroidismo facticio. Entonces, para el hipotiroidismo es facilito, debe el producto que no puede fabricar la tiroides por diferentes causas. En cambio, el hipertiroidismo, el tratamiento es reconocer este proceso para con diferentes fármacos que están expuestos en el libro, pero no es momento de aprenderlos, parar los procesos de síntesis de hormona tiroidea. ¿Cuál es la molécula madre para la hormona tiroidea? La tiroglobulina. Entonces, esta entra en la célula del proceso de la reacción interna del epitelio, va a tener cambios para que, recuerden, aquí está la gelatina central y cuando viene el estímulo, la salida a la sangre de la hormona. Entonces, la hormona, la materia prima es la tiroglobulina y luego se almacena aquí como tiroxino T4 y triiodotironino T3. Viene la TSH y se libera el producto. Veamos. Materia prima, tiroglobulina, que tiene una característica. Residuos del aminoácido tirosina. Por acá, ¿qué está pasando? Transporte activo, ¿qué será? ¿Secundario o primario? Por el gráfico, ¿qué deducen? Secundario. Por el gráfico, ¿qué deducen? Cotransporte. Este es primario. ¿Por qué? Porque no hay sodio, potasio, ATPasa. Entonces este es primario, tiene su propio motor de energía, es activo. No hay sodio, potasio, ATPasa. Este es propio motor, meto yodo y meto sodio. ¿Qué hace el yodo? Va a sufrir reacciones la tiroglobulina y le voy a meter en el núcleo un yodo, 2 yodos, 3 yodos. Y el primer paso, obtener un yodo, monoyodo y diyodo. ¿Y qué es lo que va a pasar en el quinto paso? La misma peroxidación para yodinar. Combino 2 con 1 y me da el de 3. Combino 2 con 2 y me da el 4. T4 es 90%, T3 5% y el resto es mid y di. Este es mono, este es di, que son parte de la formación, que luego se sirven de una reutilización para ser parte del yodo de todo el ciclo. Este es el coloide. Del coloide se almacena en la célula y si viene la TSH se libera T4 y T3. Lo que me sobra, repito, para ser parte del pool de yodo, 8 desiodinación. Entonces, esto es relevante porque hay diferentes fármacos para bloquear este proceso y curarnos del hipertiroidismo. Vamos, paso 1. La materia prima tiroglobulina sale a la luz folicular y va a trabajar aquí todos los organelos celulares, el retículo endoplásmico rugoso y el Golgi. 2, perdón, si es cotransporte. Si es cotransporte. Déjeme salir porque eso me quedó a mí la duda, porque yo vi que era energía propia. Salgamos de las dudas. Como yo no le vi a la sodio potasio ATPasa, me entró esa duda, pero ahí dice cotransporte. Ustedes tienen razón, pero hormonas. Sí, por transporte. Transporte activo desde la sangre al interior de la célula. Sí. Contragradiente, tanto químico como eléctrico. Perfecto. Con transporte sodio y yodo. Y aquí están los fármacos, ¿verdad? Aquí está el perclorato y el tiocianato, bloquean eso. Luego viene oxidación de yodo a yodo 2 en la membrana apical. Este yodo 2
se organifica en la materia prima tiroglobulina en sus extremos de tirosina y hacen mono y diyodo. Siguiente paso, el 5. Si uno un diyodo con un suelto, hago 3. Y si uno 2, hago el T4. Fíjense, aquí está el fármaco propiltiouracilo para bloquear la organificación del yodo. Luego, la salida de la tiroglobulina hacia la membrana apical de la célula. Luego, el trabajo de la T4, T3 para ir a la circulación estimuladas por la TSH. Y lo que me va sobrando de mi DIT, desiodinarle para mantener el yodo de todo el metabolismo corporal. ¿En qué viajan las hormonas? Viajan en la globulina fijadora de tiroxina. La proteína recibe a la hormona como un vehículo que le permite viajar por todo el cuerpo. Consideración: cuando la T4 está trepada en la globulina, no puede encajar en su receptor. Cuando la T4 está libre, trabaja. Entonces, cuando voy al laboratorio, ¿qué pido? FT4, que quiere decir Free T4. Para yo saber el proceso de diagnóstico de enfermedades de la tiroides, TSH como prueba inicial, y si está alto o baja, la siguiente prueba es TSH y FT4. Un porcentaje mínimo de T4 viaja en la prealbúmina y en la albúmina. Clave: lo que está trepado en la proteína no me sirve para saber si trabajas o no. Y aparecen unos escenarios fisiológicos. La disminución en las concentraciones del bus del transportador hace que la T4 quede libre transitoriamente. ¿Qué pasa si tengo mucho T4? Le digo a la tiroides: ya no fabriques más, y todas las situaciones de enfermedades que afecten el número de transportadores me llevan por retroalimentación negativa a inhibición de la síntesis de hormonas. Por acá, el estrógeno inhibe la destrucción del transportador, y aquí en cambio voy a aumentar el transportador. Esto, por ejemplo, en el embarazo. ¿Qué va a pasar? Mayor cantidad de transportador, menor cantidad libre, y entonces ¿eso qué hace? Me hace creer que estoy en hipotiroidismo y empiezo yo a incrementar la síntesis de hormonas. Y esto le resulta beneficioso al embarazo. Recuerden que es clave el embarazo que la mamá le pueda compartir su función tiroidea al bebé. Sigamos. Entonces, la clave para diagnosticar la capacidad de la tiroides de trabajar, hay que medir la T4 libre. Esta en el cuerpo es la enzima que en el órgano blanco, la 5-iodinasa, le convierte a T4 en T3. Y la T3 es la que va a penetrar en la célula. Para penetrar en la célula, ¿qué característica debe tener? Liposoluble. Entonces, la T3 se va a meter en la célula, va a encontrarse con un receptor cerca del núcleo y va a activar mensajes de síntesis de proteínas. ¿Cómo se regula la producción? Lo que les tomé en el examen de hoy. ¿Cuáles son los estimuladores de cada hormona? Acá también está la tabla. ¿Qué estimula la producción de hormonas tiroideas T4 y T3? La TSH,
las inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides y el aumento de la concentración del transportador en el embarazo. ¿Qué inhibe la fábrica de hormonas tiroideas? La deficiencia de yodo, la deficiencia de la enzima iodinasa. En excesiva ingesta esto es al revés, ¿no? Tomo mucho, por ahí tal vez puede ser tu pregunta, se llama el efecto de Wolff-Chaikoff. Hay mucho, esto es rarísimo, pero hay mucho yodo y se para la fábrica. Esto es fármaco, y esta es la disminución del transportador. Por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad del hígado, se dejan de sintetizar las proteínas. ¿Cómo es la regulación? El hipotálamo libera el TRH. ¿Qué es el TRH? Hormona liberadora de tirosina. El tripéptido que se secreta en los núcleos, ¿de dónde? Núcleos paraventriculares del hipotálamo. Va a la hipófisis y a las células tirotropas le dice, liberen la TSH. ¿Qué es la TSH? Es una glucoproteína liberada en la hipófisis anterior por estímulo de TRH. La TSH, ¿qué le hace a la tiroides? Crecer, incrementar las reacciones químicas y mejorar la producción de T4 y T3. Si ya tengo las hormonas tiroideas, ¿qué le digo a la hipófisis? Ya no liberes más, estamos trabajando. Clave, mujer que se embaraza para evitar cretinismo, para que el embarazo vaya bien, en la rutina prenatal va a tener que pedirse TSH como tamizaje. ¿Y cómo era para diagnosticar hipotiroidismo? ¿Cómo tiene que estar esa TSH? Elevada, ¿no? Entonces, la TSH se regula por la TRH del hipotálamo y las hormonas tiroideas, los productos finales, ejercen retroalimentación negativa sobre la TSH. 3 tipos de hipotiroidismo. Cuando el problema está en la tiroides, primario. Cuando el problema está en la hipófisis, secundario. Y cuando el problema está en el hipotálamo, terciario. Dependiendo la circunstancia, unos momentos de tu vida requieres más reposición hormonal, otros menos. Por ejemplo, una persona con hipotiroidismo primario se embaraza, va a necesitar más hormonas. Una persona con hipotiroidismo primario está estable, sin estrés, sin cambios de temperatura, sin exceso de trabajo, puede bajársele la hormona. Entonces, pues, subidas y bajadas de la reposición. Este es el que les decía, ¿no? Si ya le ven a alguien así, todo el mundo les dirá, hazte hacer verde la tiroides. Esto es lo que hace la TSH. No hay yodo y la TSH le obliga a la tiroides a crecer para tratar de compensar por tamaño la fabricación de las hormonas tiroideas. El receptor de la TSH en la tiroides es GS. ¿Qué es lo que voy a tener? Incremento de adenilciclasa, incremento de AMP cíclico. ¿Qué hace la TSH? Aumenta la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, como la captación, la oxidación, las reacciones químicas, el acoplamiento del mono y del diodo para formar T4 y T3, favorece las endocitosis, favorece la destrucción de la tirosina de la materia prima tiroglobulina. La TSH le hace crecer. Mientras más TSH, hay hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares. El otro estímulo para que crezca la tiroides es raro. Esta enfermedad que ustedes están viendo es una enfermedad autoinmune, se llama la enfermedad de Graves, en la que autoanticuerpos utilizan el receptor de la tiroides y le hacen crecer sin presencia de TSH, sino con el factor estimulante inmunitario, inmunológico. Crece la tiroides y libera mucha hormona tiroidea. Y una de las características de este hipertiroidismo, que se llama enfermedad de Graves, es los ojos saltones. Técnicamente se llama exoptamos. Entonces, para que crezca la tiroides, aquí es un factor estimulante inmunológico. ¿Qué nomás hacen las hormonas tiroideas? Ya entrando en el receptor nuclear, atravesándose la bicapa lipídica, van a diseñar, van a estimular la transcripción de ADN y la traducción de ARN para el crecimiento, para el sistema nervioso,
Para el índice metabólico basal, la tasa de quema de calorías. Para el metabolismo, todas las fuentes de energía, de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y toda la función cardiovascular. Trabaja en equipo el sistema simpático con la hormona tiroidea para aumentar el trabajo cardiovascular. Este es el proceso. La T4 se convierte en T3. La T3 ingresa, va al núcleo y activa genes para que se dispare la síntesis de proteínas. Entonces, la clave, T3 liposoluble para meterse en la célula y encontrarse con un receptor cerca del núcleo. Ese complejo T3 receptor activa y estimula la transcripción de ADN. La T3, entonces, como ejemplo, estimula la sodio-potasio ATPasa, estimula la síntesis del receptor beta 1, incrementa la síntesis de la proteína transportadora, incrementa síntesis de enzimas lisosómicas, estructurales o proteolíticas. ¿De qué va a depender? Del órgano en el que esté trabajando. Veamos el índice metabólico, la capacidad del metabolismo de generar calor. Genera la T3 incremento del consumo de oxígeno. Lo vimos en el anterior semestre. La tiroides es una hormona que está vinculada en la producción de calor. Aumenta en todos los tejidos consumo de oxígeno, excepto en cerebro, gónadas, vaso, como incrementando el sodio-potasio ATPasa. Primera acción de las hormonas tiroideas, el índice metabólico basal. Segunda acción, en el metabolismo es un efecto catabólico. La insulina es anabólica, guarda. La hormona de la tiroides gasta, es catabólica. Va a gastar y va a obtener energía de proteínas, hidratos de carbono y grasa. Para eso activa enzimas claves de toda la bioquímica. La citocromoxidasa, la NADPH citocromo C reductasa, la alfa-glicerofosfato deshidrogenasa, la enzima málica y varias enzimas de cada uno de los ciclos que ustedes aprenden en bioquímica. En el cardiovascular incrementa la síntesis del receptor beta 1 para el cronotropismo y beta 1 para el inotropismo. Además, la miocina, ¿se acuerdan la cabeza de miocina para interactuar sobre el fascículo de actina? Y además incrementa la calcio ATPasa en el retículo endoplásmico para tener listo calcio para la siguiente contracción. Trabaja en equipo con la hormona del crecimiento, promoviendo la osificación, la fusión de las placas óseas y la maduración ósea. Ustedes deben haber visto en embriología los dos tipos de hueso, y entonces en el desarrollo se fusionan los discos de crecimiento. En el sistema nervioso central ya vemos la consecuencia. ¿Qué pasa si no tengo hormona tiroidea? Aparece el cretinismo. Entonces es maduración del sistema nervioso en niños, pero también en adultos. Los síntomas del hipotiroidismo, a más de pérdida de concentración, cansancio mental, es pérdida de memoria. Entonces, todo el mundo consultaría por hipotiroidismo. Entonces, clave para el cretinismo, clave para una persona en edad adulta.
en el sistema nervioso autónomo, clave para la reacción de lucha y huida, trabajan en equipo. Y aquí nos dice, no está muy claro cómo trabajan en equipo, pero cuando tú tienes hipertiroidismo, bloquear las catecolaminas ayuda a disminuir su síntoma. ¿Qué será el cuadro clínico? Ya vimos al inicio de la clase, todo hacia abajo, adelgazamiento y pérdida de cabello, cara hinchada, piel gruesa y seca, estreñimiento. El paciente dice, oiga, estoy en el sol, pero me da frío, no puede activar su tasa metabólica. Bocio, ritmo cardíaco lento, pérdida del apetito, imposibilidad de embarazarse, ausencia de ciclo menstrual y se desarrolla en las manos síndrome del túnel carpiano. Error que cometería la gente, persona con algo de conocimiento de salud, por eso pongo como ejemplo una enfermera. Dice, oye, yo me tomo hormona tiroidea, ¿qué voy a hacer? Voy a acelerar todo, pero también acelera su corazón y acelera el envejecimiento del hueso y eso lo expone a consecuencias futuras. Al final nos pone esta tablita, solo les dejo por cultura general lo que hemos dicho. Si tengo patología del tiroides, 99% es hipotiroidismo, 1% es hiper. Entonces el hiper no lo maneja el médico general, lo diagnostica y lo refiere. El hipo, vamos a tener el diagnóstico con TSH aumentado. Y entonces aquí en el hipotiroidismo está disminución del metabolismo, aumento de peso, retención de la basura nitrogenada, disminución de la producción de calor, intolerancia al frío, bajo gasto cardíaco, bajo trabajo pulmonar, letargo, cansancio mental, caída del párpado. Mixedema, ¿qué es el mixedema? Es la hinchazón del rostro. Es ya rarísimo que alguien tenga mixedema porque es muy repetitivo que la gente trate de preventivamente, con intención o sin intención, buscar si tiene problemas de la tiroides. Retraso del crecimiento y retraso mental ya debería ser algo que no veamos, pero probablemente, excepcionalmente, lo hagan así. Hasta aquí, tiroides. ¿Preguntas? ¿En qué cantidad deberíamos consumir yodo? No, la sal. Es suficiente un puñadito, más bien. Debe decir hasta cuánto de sal me meto al cuerpo que viene ya con el yodo. Entonces el yodo, por suerte, si está en exceso se va, salvo esta cosa rara que no sé nombre. Pero con los 4 a 5 gramos de sal, que es lo máximo que debe ser, ya está. Con los mariscos mucho más. Pues el hipotiroidismo es una enfermedad. ¿El hipotiroidismo será una enfermedad de hombres o de mujeres? Mujeres. Por la deuda que te digo que están teniendo del embarazo. Entonces, la mujer se va a embarazar y va a tener una deuda consigo, que es una enfermedad de 90-10. 9 mujeres, es tamizaje de eso. Entonces decía la genética, tratando de ejemplificarte, vienes con una herencia de una deuda de yodo de tu bisabuelita por todo lo que fue compartiendo. Entonces este embarazo ya fue con deuda, ya fue con deuda, ya fue con deuda. La mujer se embaraza, comparte sus tiroides y ya queda en deuda. El cáncer es otra cosa, totalmente diferente, raro en Ecuador, pero es uno de los cánceres que más se detectan por el contexto de la patología del hipotiroidismo. Pero es rarísimo. El cáncer generalmente se presenta como hipertiroidismo y generalmente se presenta con un solo nódulo. Cuando es hipotiroidismo son múltiples nódulos. Cuando hay un solo nódulo hay que hacer biopsia para detectar cáncer. El cáncer generalmente se detecta muy tarde y el paciente te consulta por problemas de deglución. Ahí sí ya puede ser hombres y mujeres, generalmente en tercera, cuarta y quinta década de vida. Te consulta por deglución, le haces un eco y encuentras el nódulo tiroideo. Pero eso ya generalmente es muy tarde.